Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y esto es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. Hoy os traigo un pequeño truco para hacer tomas de calibración de tipo flat de una forma muy sencilla, muy barata y al alcance de todos los aficionados a la astrofotografía. Ya os he hablado en episodios anteriores del canal de este tipo de tomas de calibración, pero dejadme que os recuerde brevemente algunos conceptos relativos a los flats. Los flats son imágenes que nos ayudarán a corregir defectos ópticos como el viñeteo, es decir, las esquinas oscurecidas en las imágenes, las motas de polvo en el sensor, los filtros o las lentes e incluso los gradientes de luminosidad o de tonalidad provocados por la contaminación lumínica o el uso de determinados tipos de filtros. Normalmente, y como ya hemos visto en vídeos previos, la mejor manera de crear los flats será siempre utilizar un panel de luz dedicado, diseñado específicamente para este propósito. En tiendas especializadas podéis encontrar este tipo de paneles, normalmente de brillo ajustable, controlables por software como Nina e incluso motorizados para desplegarlos y cerrarlos automáticamente cuando nos interese. Sin embargo, estos paneles tienden a ser accesorios algo costosos y no suelen estar muy al alcance de todos para añadirlos al equipo inicial, especialmente cuando comenzamos a introducirnos en la astrofotografía. Por eso hoy voy a mostraros una técnica alternativa, menos eficiente, pero mucho más económica y accesible para hacer vuestros flats en casa de una manera muy sencilla. Tan solo necesitaremos una hoja de papel blanco y la luz rebotada del techo para crear un conjunto de flats con el que calibrar los lights de la sesión previa. Es una técnica, ya os digo, sencilla, al alcance de todos y aunque evidentemente, repito, no sustituye en cuanto a calidad a un panel profesional, sí que puede ser una solución inicial para mejorar nuestras astrofotografías cuando estamos empezando y aún no podemos permitirnos un panel de flats especializado. Así que quedaros conmigo y a la vuelta de la intro os muestro este truco casero para hacer flats que os ayudará a dar el siguiente paso en vuestro camino como astrofotógrafos. Bueno gente, pues vamos a empezar a ver esta técnica que os comentaba, una técnica súper sencilla que podéis perfectamente hacer en casa y en la que vamos a tener que respetar pues una serie de conceptos claves que os voy a contar antes de empezar y el principal de ellos es que, como sabéis, los flats son tomas de calibración que se hacen con luz, a diferencia de los dark y los vías que se hacen con el telescopio tapado para que no entre absolutamente nada de luz al sensor de la cámara. En este caso vamos a capturar luz, por lo cual esta luz tiene que ser lo más uniforme posible y segundo, vamos a intentar que esa luz llegue al sensor lo más perpendicular posible. Vamos a evitar en la medida de lo posible iluminar en ángulos en diagonal, de forma que la luz siempre llegue directamente en un ángulo de 90 grados al sensor. Vamos a intentar orientar, ahora lo vemos, el tubo de forma que quede totalmente perpendicular en un ángulo de 90 grados hacia el techo y vamos a apuntar justo a esa zona para hacer la captura de los flats. Otro tema importante a la hora de crear flats es que vamos a necesitar un nivel de luz relativamente bajo, porque en realidad para realizar un flat no necesitamos una cantidad de luz excesiva. Acordaros que las cámaras de astrofotografía o incluso las cámaras DSLR ya van a trabajar en condiciones de ganancias altas o relativamente altas para capturar bastante luz, por lo cual no nos interesa sobresaturar esa señal de luz y, como os digo, no vamos a necesitar una cantidad excesiva de luz. Podéis usar iluminación artificial, por ejemplo una lámpara que apuntéis hacia el techo para que la luz rebote y baje de nuevo hasta el telescopio, hasta la cámara. Como herramienta para lograr esa luz lo más uniforme posible, voy a utilizar algo tan básico y tan sencillo como esta hoja de papel blanco, es simplemente un folio de papel. Una cosa importante es que intentéis cortar o adaptar a una medida que sea pues un poco lo más exacta al diámetro del tubo. No utilicéis un folio entero para un diámetro de tubo relativamente pequeño, en este caso es un tubo de 90 milímetros, pero con eso y con todo, si usara un folio entero sin cortar, pues lo que ocurriría es que al colocarlo encima, el propio peso de la hoja la doblaría y
pues ya no estaría perfectamente en ese ángulo perpendicular, no estaría totalmente plana y me podría provocar pues que la luz que genera esta especie de pantalla que vamos a crear con el folio pues no sea todo lo uniforme que queremos. Así que lo vamos a recortar a una medida aproximada del diámetro del tubo para que lo podamos apoyar encima y que no se curve con su propio peso. Otra cosa muy importante, como os digo, es que necesitamos que este folio haga una especie de pantalla difuminadora de la luz para que se reparta por igual toda ella cuando llegue al sensor de la cámara. Por ello, importante, necesitamos una hoja de papel relativamente nueva, que no tenga cosas como arrugas, manchas. En ese sentido, intentar evitar el papel reciclado, ya que suele ser un poco más grumoso e incluso tiene un poco de coloración. Vamos a buscar, como os digo, un folio lo más blanco posible, lo más limpito, sin arrugas, sin dibujos, y en caso de que la que estemos utilizando esté ya un poco pasada porque la hayamos usado varias veces, pues tan simple como hacernos una nueva, volvemos a coger una hoja blanca de nuevo y la recortamos a la medida y nos quitamos de problemas. Y es que cuando hablamos de flats tenemos que tener en cuenta que, a diferencia por ejemplo de los darts, con los que podemos crear librerías y usarlas durante mucho tiempo, los flats a la hora de calibrar vamos a tener que generarlos básicamente después de cada sesión de captura, después de cada noche en la que hayamos capturado tomas light, tomas de luz. Sobre todo porque uno de los defectos ópticos que vamos a intentar corregir con los flats, que son las motas de polvo, son variables, pueden cambiar con el tiempo incluso de una noche para otra. Aunque se puede intentar reutilizar un master flat que hayamos creado hace 2 días, no es muy recomendable utilizarlo una y otra vez, porque con el tiempo ese tipo de defectos, esas motitas de polvo, irán cambiando, irán apareciendo nuevas, o las que estaban con una simple brisa de viento cambiarán de posición, por lo cual no nos valdrá el mismo master flat durante muchas noches consecutivas. Lo recomendable es hacerlos siempre después de cada sesión, o como vamos a hacer ahora, al día siguiente tranquilamente podemos utilizar esta técnica para renovar nuestro master flat. Venga, pues hecho este pequeño inciso, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es precisamente colocar el tubo apuntando hacia lo que sería la posición del cenit, el punto más alto del cielo, para intentar lograr lo que os decía, que la luz que va a rebotar del techo llegue lo más perpendicular, en un ángulo de 90 grados, al sensor de la cámara que está al final de todo el tren óptico. Para ello simplemente voy a conectarme con la aplicación, en este caso lo estoy controlando todo con la ASI 2600 Air, que como ya sabéis porque lo hemos visto en vídeos del canal, lleva integrada una ASI Air Mini y es a la que me voy a conectar por Wi-Fi con la tablet para controlar la montura. Venga, pues lo primero que voy a hacer desde el modo de trabajo Preview es irme al atlas de la aplicación de la ASI Air y voy a localizar esa posición del cenit y hacer un go to, simplemente decirle a la montura que apunta el telescopio a esa posición. Fijaros que en este momento en la posición de home estaba apuntando a Polaris hipotéticamente, ya que la montura no está puesta en estación, ni tengo alineado el eje polar, ni absolutamente nada, está apuntando a cualquier sitio, pero me da igual porque la posición de cenit pues básicamente es eso, la posición más alta del cielo en la que el tubo va a quedar totalmente perpendicular al plano del cielo y del suelo. Venga, pues una vez la localizamos en el atlas, simplemente hacemos un go to y esperamos a que la montura gire y apunte a esa posición. Ahí está, voy a cancelar la parte que hace la ASI Air de intentar hacer una solución de campo para verificar que está realmente apuntando por estrellas a esa posición, porque ahora no me interesa. Vosotros, si utilizáis cualquier otra aplicación como Nina o lo que sea para hacer los go-tos, pues simplemente lo mismo. Tenéis que darle la orden a la aplicación para apuntar el tubo justo hacia esa posición hipotética del cenit. ¿Por qué esta posición? Pues nada, simplemente para poder sujetar la hoja de papel, ponerla así tal cual en el tubo, de forma que quede justo sujeta por su propio peso. Podéis incluso utilizar esta misma técnica apuntando al cielo directamente en un día despejado. Ya os digo, que no haya nubes y que el cielo esté lo más despejadito posible. Podéis utilizar esta misma técnica con luz natural del propio cielo. Son técnicas con las que podéis experimentar. Yo os doy un poco una idea con esta que estamos haciendo indoors dentro de casa, y luego vosotros podéis adaptarla un poco a vuestro gusto, a vuestras necesidades.
En este caso yo estoy utilizando la aplicación de la Lasir porque es el dispositivo de control que uso actualmente, pero conceptualmente es lo mismo para cualquier otra aplicación con la que podáis controlar o que tenga un asistente por software para generar flash. Y en este caso lo que voy a hacer es irme al modo plan, al modo de trabajo plan, y yo por aquí tengo ya creado un plan que le he llamado Darks Special porque lo utilizo tanto para hacer darks como para hacer flash o cualquier otro tipo de toma de calibración. Lo tengo creado apuntando a la luna, aunque no le voy a decir que cuando arranque el plan haga un go to, por lo cual el tubo se va a quedar en la misma posición en la que está, no va a intentar buscar la posición de la luna, no os preocupéis. Simplemente lo que voy a hacer es entrar en detalles y como veis aquí tengo preparado para hacer tanto dark como flat. En este caso lo que voy a hacer es resetear para que me ponga el contador a 0, que ya tenía hechos de una sesión anterior 20 flats, así que le voy a decir que lo resete para empezar de 0. Con que hagamos 20 flats va a ser suficiente para crear un master flat, así que como veis pues yo tengo puesto que me haga 20 de ellos. Muy importante, para hacer los flats vamos a utilizar siempre la misma ISO, la misma ganancia que hayamos utilizado para hacer los lights, exactamente la misma. Vamos a utilizar exactamente la misma configuración de tren óptico que hayamos utilizado para hacer los lights. Si hemos utilizado un filtro, vamos a dejar ese mismo filtro, porque ya os digo que el filtro puede contener tanto motas de polvo como introducir gradientes de viñeteo, de luminosidad, de tonalidad. Así que todo exactamente igual que lo que hayamos utilizado para capturar los lights. Incluso la rotación de la cámara no la vamos a tocar, vamos a dejarla exactamente en el mismo ángulo de rotación que hayamos empleado durante la captura de los lights. ¿Por qué? Porque fijaros que si tenemos alguna mota de polvo en la lente del tubo y rotamos ahora la cámara a un ángulo diferente al que empleamos para hacer los lights, esa mota de polvo que está apareciendo porque está en la superficie de la lente no va a aparecer en la misma posición en los flats que en los lights. Al girar la cámara va a estar en distintas posiciones, por lo cual no podemos rotar la cámara desde que hicimos la captura de lights hasta que hacemos la captura de flats. Tenemos que mantenerla exactamente en la misma posición. Lo mismo para el punto de enfoque. Vamos a dejar el enfocador colocado exactamente en la misma posición que cuando capturamos los lights, porque esas motas de polvo, como sabéis, salen, por así decirlo, desenfocadas en las capturas, por lo cual si variamos el enfoque, el diámetro de la mota de polvo de su imagen desenfocada va a ser distinta si movemos la caña del enfocador hacia adelante o hacia atrás, así que exactamente en la misma posición. Lo único que vamos a variar es el tiempo de exposición. Y en este caso, y como estáis viendo en la aplicación, lo tengo configurado para que el tiempo de exposición sea automático, es decir, la propia aplicación va a hacer primero unas cuantas tomas para calcular cuál es el tiempo de exposición óptimo con esta cantidad de luz que yo tengo aquí, y en base a eso va a determinar por su cuenta cuántos segundos va a necesitar para hacer cada uno de los flats. Va a ser el mismo tiempo para todos ellos, va a calcular la misma cantidad de segundos y le va a aplicar por igual a los 20 que tenemos programados, por lo cual es importante lo que os decía antes, que no haya variaciones de luz desde que empezamos a hacer el primer flat hasta que hacemos el último. Así que nada, confirmo la planificación, la dejo aquí ya lista ahora para cuando la ejecute que vaya con estos parámetros y vamos a ver si somos capaces de mantener el mismo promedio de valor ADU en todas las tomas flats usando este tipo de iluminación artificial. Venga, pues lanzo el plan. Una de las cosas que no voy a activar es la refrigeración de la cámara, simplemente porque estoy muy cerca del equipo y no quiero que el ruido que hace el ventilador, que es un poquito ruidoso, se meta por el micro y que no me oigáis bien. Así que en este caso la voy a dejar apagada, pero acordaros que vosotros cuando hagáis los flats la cámara debería estar trabajando a una temperatura lo más similar posible a la que usasteis para hacer los lights. Venga, pues dicho eso, simplemente arranco el plan. La primera exposición va a ser una exposición larga de unos 20 segundos aproximadamente para que el software calcule correctamente el tiempo de exposición que va a utilizar después en todas y cada una de las tomas flats. Fijaros que ya lleva 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y en esos 21 segundos ha calculado que necesita aproximadamente unos 14 para hacer
el resto de flats que van a venir a continuación. Vamos a esperar a que haga el primero durante esos 14 segundos y lo cargue en pantalla, que el que estáis viendo es una prueba que había hecho yo antes de empezar. Y vamos a fijarnos en el valor ADU promedio que nos indica en este primer flat. Vamos a esperar a que cargue, tiene que cargar esos 20 y pico megapíxeles. Ya está el primer flat cargado en pantalla y fijaros que nos indica 12.394 como valor promedio de luminosidad, valor ADU en el histograma. Vamos a ver el segundo, si se mantiene más o menos en esa línea. Ahí lo tenéis, 12.511, es una variación mínima. Y el resto que vaya haciendo hasta completar esos 20 deberían andar por esos niveles. Dado que estamos utilizando esta iluminación artificial y que no dependemos de la natural hoy, que está el día un poco caótico el cielo, que ya os digo que está haciendo mucha variación. Ya está cargando el quinto. $2.633 y simplemente vamos a dejar que termine de completar esos 20 flats que teníamos programados y cuando acabe estoy de vuelta con todos vosotros. Venga, pues ya han terminado de hacerse los 20 flats. Voy a coger el último de ellos, voy a estirar un poco el histograma, a ver si lo podemos ver un poquito más claro. Ahí está. Y fijaros el aspecto que tiene. Aunque no se notan excesivas motas de polvo, hay un poquito de viñeteo, yo diría, y sobre todo ese gradiente de tonalidades. Se ve perfectamente que la derecha de la imagen está como verde y la parte izquierda está como púrpura magenta. Eso es debido, ya os digo, al filtro de banda estrecha, que es el que utilicé para capturar los lights y es el que provoca este tipo de gradientes de tonalidad. Todo esto precisamente está registrado, el mismo ruido, porque es una señal que no nos interesa, por lo cual es ruido. Está registrado en los lights que capturé el otro día por la noche y precisamente con estos flats es con la herramienta con lo que lo vamos a quitar, va a desaparecer dejando sobre todo el fondo del cielo de un tono gris uniforme. Venga, pues una vez finalizados, simplemente retiramos el folio, que ya no nos va a hacer falta por más tiempo, y volvemos a colocar el tubo en su posición home para recoger el equipo. Ahí está, de vuelta a la posición home, y a partir de aquí ya solo nos quedaría descargar de la ASI 2600R esos 20 flats que hemos hecho con ella y pasárselos a nuestro software de apilado preferido, el que más nos guste usar, PixInsight, Deep Sky Stacker, el que vosotros uséis, y calibrar con ellos nuestras tomas light junto con los dark y con los vías, de forma que consigamos ese resultado lo más perfecto posible, incluso sin haber utilizado un panel de flats. Pues para demostraros un poco la importancia de este tipo de tomas de calibración, me he venido un momentito a PixInsight y tengo aquí un par de ejemplos en los que tengo exactamente el mismo apilado con los mismos lights exactamente iguales. En uno no he usado flats, este está hecho solamente con darks y con vías, no está calibrado con los flats, y este es exactamente lo mismo, pero simplemente he incluido esos 20 flats que preparé siguiendo esta técnica que os he mostrado en el vídeo. Fijaros cómo se aprecia perfectamente, no tanto temas de viñeteo ni de motas de polvo, porque en este caso no tengo mucho problema a esos niveles, pero sí esos gradientes de tonalidad púrpura y verdes por la parte inferior derecha, como en la imagen calibrada con el flat, los hemos eliminado bastante bien. No está completamente corregida, teniendo en cuenta que hemos usado esta técnica casera, que no hemos usado un panel de flats y un dispositivo específicamente diseñado para esto, pero con eso y con todo, como veis, pues hemos corregido muchísimo, hemos neutralizado un montón ese gradiente provocado en este caso por el filtro de banda estrecha con el uso de las tomas de calibración de tipo flats. Otro ejemplo que tengo por aquí, en este caso la Galaxia M81 y sus compañeras. Fijaros que esto es el apilado sin aplicar los flats, como se ven también ese tipo de gradientes de colores púrpuras y verdes, y como en la derecha, al aplicar los flats creados con la técnica del vídeo, pues hemos conseguido un fondo de cielo mucho más neutralizado,
Fijaros en el caso de la galaxia principal como está rodeada pues por una especie de halo de color verde justo por alrededor, y como en esta parte, en la derecha, pues esas tonalidades han desaparecido, y por supuesto pues podremos mejorar mucho más toda la imagen una vez que apliquemos todo nuestro flujo de procesado. Pero como veis, ya directamente empezamos a trabajar con un Master Light calibrado a nivel de flat, que está mucho mejor que si no lo hubiéramos hecho, incluso habiéndolo calibrado con un Master Flat preparado con esta técnica tan sencilla del folio blanco y el tubo apuntando hacia el techo. Bueno, pues ya lo habéis visto, una técnica de obtención de flats muy simple, sencilla y barata, a la par que relativamente efectiva. Ya no tenéis excusas para no crear los flats en vuestras sesiones de captura y usarlos después para calibrar correctamente vuestras imágenes junto con los dark y los BIAS. Vuelvo a hacer hincapié en que este método no es un sustitutivo definitivo de un panel de flats profesional, pero hasta que podáis adquirir uno, pues siempre será mucho mejor hacerlos de esta manera que no hacerlos y no calibrar mínimamente vuestras imágenes. Bueno gente, pues nada más por hoy, espero que os haya parecido interesante y os recuerdo que si no lo habéis hecho aún, este es el momento ideal para suscribiros gratuitamente al canal y activar la campanita. Y si queréis ir más allá con una pequeña aportación y ayudarme a seguir preparando vídeos como este, tenéis distintas opciones como la membresía del canal, los super thanks de YouTube o incluso invitarme a un café a través de la plataforma Ko-fi. Un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.